Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como en todas las oportunidades me acompaña. Florencia Puddington, hola Jam. Hola Flor, ya tenemos que empezar como a cambiar la presentación. Voy a empezar a idear nuevas líneas introductorias, digamos, para nuestro podcast. Dale, la próxima arrancamos cantando, no sé, le encontramos una vuelta. Totalmente, nos podemos o empezamos a leer y nos tiramos unas cuantas octavas de un poema épico, algo nos idearemos. ¿Cómo anda Flor? ¿Cómo van tus lecturas y cómo va este ciclo de poder? Bueno, venimos leyendo a toda máquina, ¿eh? No paramos. Este año no paramos y bueno, eso siempre se agradece, por supuesto. Además tengo que decirte que empecé un club de lectura con amigas, costó, pero sigue en pie. Hubo muchas renuncias, muchas veces que tuvimos que cambiar la fecha de encuentro porque no llegábamos y esas cosas, pero nuestra premisa fue, dijimos, bueno, a ver, viste que nos pasa mucho, a vos te debe pasar también, que compramos más libros de los que leemos. O sea, compras un Sí, libro, pero estás todavía leyendo otro, entonces decís, bueno, después lo arranco, pasan cosas, te compraste otros, bueno, y finalmente no los lees. Entonces, nuestra premisa inicial para el club de lectura fue proponer en el club libros que ya tuviéramos, pero que todavía no hubiéramos leído. Y bueno, en realidad no sé si funcionó así. O sea, sí, yo me hice una lista, tengo como 20, 25. Otra amiga le pasaba lo mismo, por encima trabajaba en una editorial y tenía un acceso directo a una cantidad de títulos que era imposible, no sé, yo me iba con, si era ella, me hubiera llevado, no sé, todos. Así que bueno, se armó una linda biblioteca de libros sin leer, ¿no? Por supuesto. Entonces estamos ahí tratando de avanzar con esos libros que teníamos pendientes y bueno, una invitación a los que quieran hacer lo mismo, por supuesto. Así sí. que bueno, te imaginarás que estoy leyendo a full. Bueno, es que de alguna manera me pasa esto y lo he descubierto hace muy poco, que uno de repente cuando lee por diversión y también por trabajo, que es un poco lo que hacemos nosotros, uno se encuentra con que reemplaza muchos espacios de la vida cotidiana con lecturas. Ahora yo me doy cuenta que, por ejemplo, en la noche yo me acuesto bastante temprano, tú lo sabes y lo sufres, pero siempre mi última actividad es leer. Leo una hora, hora y media antes de dormir. Cuando me levanto lo mismo, leo una media hora. Cuando voy en un subte o en un bus, prefiero leer a escuchar música. De repente la lectura empieza a invadir espacios de la vida cotidiana y uno se encuentra leyendo muchísimo. Uno ve menos series o hace menos de otras actividades por esto. Es lo que me pasa últimamente. No sé si a ti también te ocurre esto. ¿Qué es lo Y a que mí se me produce pasa, cuando uno ama la lectura y uno empieza como a engancharse cada vez mucho más y uno empieza a leer más rápido también? sí, me pasa tal cual. Lo que pasa es que a mí, yo soy muy del colectivo, ¿no? De mucho bondi, mucho bondi. Claro, tuve hijos, empecé a manejar, me aburguesé. Y entonces, claro, pero lo que pasa es que con la lectura uno, viste, todos los espacios que hay, los aprovechás. Una sala de espera, te vas a Fila en el banco, yo bancos, banco. turnos médicos, todos esos espacios, bueno, bondis. Yo viajaba, no sé, una hora, a veces tenía viajes largos a mis trabajos. Y bueno, con la pandemia todo eso pasó y ahora que terminó la pandemia, igual yo estoy muy en el auto, así que Claro. medio que voy buscando rincones en el día a día, siempre hay un horario. Pasa que cuando tenés hijos, medio que me mató la rutina, porque ¿sabes qué pasa? Que yo también leía a la noche, pero ahora llego y leo una palabra y se me cierran los ojos, no puedo más. Descubrí que mi horario nuevo es a las 7 de la tarde, que es un horario que todavía no comemos, o sea, tengo una horita ahí, ponele, entre que vamos a comer con los chicos y que todavía, o sea, que ya terminaron las actividades del día y todavía no comemos. Es ese paréntesis Sí. y ese es mi horario. Y sí, me pasa igual. Encima yo soy pésima para elegir series, no me engancho con Ah, cualquier cosa, no sí. coincido con mi esposo, entonces como que también, porque si vos no mirás, bueno, termina, o sea, bueno. Así que sí, la lectura cuando se puede, pero siempre que hay ganas se encuentra el momento, así que eso es Eso, así, ¿eh? sin duda. Y bueno, seguimos con nuestro ciclo de el poder
o la representación del poder en la literatura. Y hoy nos toca tu elección para este Sí. ciclo, así que yo te dejo la palabra. ¿Qué libro elegiste? ¿De cuál vamos a hablar? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el autor? Así un poquito le entramos al asunto. Bueno, elegí El Señor de las Moscas de William Golding. Es un libro que, de los que tenía en mi biblioteca esperando su momento, me lo había, en realidad la edición la había comprado mi hermano. Es un libro que yo también lo conocía por la parodia que se hace en Los Simpson, en el capítulo que, no sé si vos sos muy fan de Los Simpson, pero el capítulo en el que el ómnibus se cae al agua y los chicos terminan todos en una isla. Bueno, hay una parodia muy superficial de este libro también. Y bueno, esas eran las referencias que tenía. No sabía de qué trataba, más allá de, me imaginaba que eran chicos en una isla, bla, 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 pero no conocía en detalle el libro. Y aproveché esta instancia para introducirlo en nuestro podcast y aprovechar también para leerlo, ¿no? Es una lección bastante interesante porque también es un clásico de la literatura. Fue publicada en 1954 y William Godwin fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1983, o sea, un año después de Gabriel García Márquez, ahí Colombia presente en los Nobel. Y es muy interesante la historia del libro porque cuando Godwin es su primera novela, ¿no? Y nos pasaba también cuando hablábamos de Mishima, que su primera novela es la que lo lleva como a la fama en gran escala a nivel mundial. Pero en este caso a Godwin le rechazan la novela cuando la manda como a las editoriales. El nombre original era Stranger from Brooklyn o Extraños desde el interior y demás. Y lo interesante es que mucha de la crítica, cuando la logra publicar después del rechazo, dicen que es aburrida, que es inútil, que es sin sentido, y es tiempo después cuando releva a un estatus como de importancia, cuando se inscribe en el panorama de la literatura británica, también pro sport, por la metáfora con este tema universal que es la conducta humana, las relaciones, el comportamiento, y eso es muy interesante porque el chabón como que se expuso a que le dijeran que su novelita era pedorra y después se consolida como uno de los clásicos británicos y una de las novelas obligadas para la escuela secundaria o para el ciclo formativo en Gran Bretaña. Eso ya nos dice mucho, sobre todo también del proceso editorial, ¿no? Que muchos autores mueren pensando que su obra no es valiosa y tiempo después florece, como le pasó a Melville con Moby Dick, ¿no? O también cómo a veces una mala lectura desde la editorial puede condenar un libro que tenga mucho para ofrecer, ¿no? Y en este caso, bueno, como decíamos antes, se transformó en un clásico en la literatura inglesa y además reverbera, ¿no? Aparece de nuevo, reaparece como parodia o como una relectura dentro de otras obras, entonces eso también te indica que ahí hay algo valioso, ¿no? Ahí tiene todavía cosas para decir. Y eso es lo que está buenísimo. Yo justo la edición que tengo tiene una introducción, una especie de prólogo de Stephen King. Me parece bien la elección del autor, digamos, de que Stephen King haga una lectura, una interpretación o un comentario en realidad sobre esta obra me parece adecuado porque me parece que coincide el estilo, digamos. Y bueno, una de las cosas que él dice es que con este libro descubrió, bueno, él habla de que es un libro iniciático para él, ¿no? Uno de los primeros libros que eligió leer y que se lo recomendó una librera cuando él preguntaba o pedía un libro que contara cómo son los chicos realmente. Él dice que venía de leer Tom Sawyer y no sé, otras novelitas de aventuras en las que los nenes son niños buenos, educados, bien pensantes, con códigos, y que los niños malos son castigados y chau, ¿no? Y entonces él decía, bueno, me encantaban estos libros, pero en cierto sentido sentía como que había algo raro en estos libros, como que algo no cerraba del todo, y es que los nenes no son así. Y ahí dice que la señora lo pensó y le ofreció este libro, que lo sacó del estante de libros para adultos y que le dijo, si te preguntan de dónde lo sacaste, decile que lo encontraste, no digas que te lo di yo, porque voy a tener problemas. Bueno, me pareció muy lindo eso y también me pareció
linda otra cosa que dice en ese prólogo de Stephen King, que es que la literatura tiene que ser esto, ¿no? Tiene que entretener, por un lado, porque una historia insulsa, sin atractivo, tampoco funciona. Digamos, no hay que perder de vista ese elemento. La literatura también es entretenimiento, que lo decimos varias veces, lo dijimos en este podcast. Y por otro lado, es esa cosa que se despierta en uno, que para el lector lo que está leyendo se transforma en realidad y que efectivamente nos deja pensando que hay algo más ahí que funciona como disparador para activarnos. Y él dice, bueno, la buena literatura es la que te hace llegar tarde a lugares, olvidarte que tenías que, no sé, cita con el médico, olvidarte de comer, ¿no? Es esa que te engancha tanto que estás ahí. Y sobre todo es esto, ¿no? Que lo terminaste y seguís pensando, se te siguen ocurriendo cosas, seguís atando cabos, ¿no? Y bueno, un poco de eso Sí. también hay en esta novela. Sí, sobre todo la idea de que hay novelas que aspiran a los temas universales. Y creo que ahí hay un tópico, ¿no? Que siempre se habla en la literatura de qué novelas son atemporales y aquellas que permanecen en el tiempo son precisamente las que nos plantean tramas o personajes que pueden ser transpolados o ubicados en cualquier cultura, casi que en cualquier tiempo. Y de ahí los clásicos, ¿no? Los Miserables no habla de Jean Valjean y de Javert y de Fontaine, no, habla de la persona pobre, de la justicia, ¿no? Habla de la moral, de la honra, así como, por ejemplo, Crimen y Castigo, así como el amor en Jane Austen o en las hermanas Brontë. No son como grandes metáforas que condensan en unos personajes unas cualidades identificables en cualquier aspecto de la vida. Creo que eso es lo que busca el Señor de las Moscas, ¿no? Cómo estos personajes que son Ralph y Jack y Piggy y Simon puede ser cualquiera de nosotros. Y ahí un poco introducimos la trama. La novela va de un avión que se estrella, que llevaba a un montón de chicos de entre 6 y 12 o 13 años de un colegio, que como que termina en una isla y ellos descubren, los chicos, que están solos, que no sobrevivió ningún adulto, y tenemos a una manada como de 30 y pico de estudiantes atrapados solos en una isla medianamente grande y tienen que empezar a organizarse socialmente para sobrevivir cuando no hay una figura de autoridad que les indique qué hacer, ¿no? Y acá es cuando emergen como el liderazgo de Ralph, de Jack y bueno, y los demás que van rondeándolos. Pero si quieres, yo creo que antes de arrancar con la trama y hablar del libro, podemos leer un poco al principio para chequear un poco el estilo de la novela y así entrarnos en el tema, si te parece. Dale. Vale, entonces aquí va al principio de El Señor de las Moscas, aquí en Contratapas Podcast. Capítulo 1. El toque de caracola. El muchacho rubio descendió un último trecho de roca y comenzó a abrirse paso hacia la laguna. Se había quitado el suéter escolar y lo arrastraba en una mano. Pero a pesar de ello, sentía la camisa gris pegada a su piel y los cabellos aplastados contra la frente. En torno suyo, la penetrante cicatriz que mostraba la selva estaba bañada de vapor. Avanzaba el muchacho con dificultad entre las trepadoras y los troncos partidos, cuando un pájaro, visión roja y amarilla, saltó en vuelo como un relámpago, con un antipático chillido, al que contestó un grito como si fuese su eco. «Aguarda un segundo». La maleza, al borde del desgarrón del terreno, tembló, y cayeron abundantes gotas de lluvia con un suave golpeteo. «Aguarda un segundo», dijo la voz, «estoy atrapado». El muchacho rubio se detuvo y se estiró las medias con un ademán instintivo, que por un momento pareció transformar la selva en un bosque cercano a Londres. De nuevo habló la voz. «No puedo casi moverme con estas dichosas trepadoras». El dueño de aquella voz salió de la maleza, andando de espaldas, y las ramas arañaron su grasiento anorak. Tenía desnudas y llenas de rasguños las gordas rodillas. Se agachó para arrancarse cuidadosamente las espinas. Después se dio la vuelta. Era más bajo que el otro muchacho y muy gordo.
dio unos pasos, buscando lugar seguro para sus pies, y miró tras sus gruesas gafas. ¿Dónde está el hombre del megáfono? El muchacho rubio sacudió la cabeza. Estamos en una isla, por lo menos eso parece. Lo de allá afuera, en el mar, es un arrecife. Me parece que no hay personas mayores en ninguna parte. El otro muchacho miró alarmado. ¿Y aquel piloto? Pero no estaba con los pasajeros, es verdad. Estaba más adelante, en la cabina. El muchacho rubio miró hacia el arrecife con los ojos entornados. Todos los otros chicos, siguió el gordito. Alguno tiene que haberse salvado. ¿Se habrá salvado alguno, verdad? El muchacho rubio empezó a caminar hacia el agua, afectando naturalidad. Se esforzaba por comportarse con calma y a la vez sin parecer demasiado indiferente, pero el otro se apresuró tras él. ¿No hay más personas mayores en este sitio? Me parece que no. Bueno, ahí vemos el principio de la novela y ciertamente narrativamente yo empezaré diciendo que la prosa se mantiene. Es un narrador en tercera persona que si bien no es omnisciente, pero sí tiene como unos saltos de personaje en personaje, ¿no? Va siguiendo a Ralph, pero también puede intercambiar roles y narrar las experiencias de otros personajes, ¿no? Que bueno, que esta es una diferencia con el narrador omnisciente, ¿viste? En Harry Potter, por ejemplo, siempre se sigue a Harry. Nunca se salta a hablar de otro personaje. Acá sí va atravesando por los protagonistas. Y a mí lo que me parece más interesante estructuralmente de la novela es que, si bien la prosa se mantiene lineal, es una historia muy contada de esta forma, hay como que lo trascendental es la gran metáfora que construye cada personaje, que no termina de ser completamente idealizante, pero sí cada uno tiene una representación muy específica. Uno de los muchachos, que es Ralph, representa como este liderazgo innato. Luego tenemos a Jack, que es como esta especie de guerrero, ¿no? De un líder también, pero un líder más violento, más autoritario. Luego tenemos a Pidgey, que no se llama Pidgey y nos empieza diciendo que por favor no lo llamemos Pidgey, pero aquí vamos a cometer el pecado, que es como esta voz de la conciencia, ¿no? Esta cuestión más racional. Luego está Simon, que es como la nobleza. Entonces construye el autor estos estándares morales o características que van a definir a cada personaje al que le da nombre, pero que no dejan de ser representaciones de una característica social, ¿no? Como de una tendencia de comportamiento humano. No sé si me explico. Sí, yo agregaría que la cuestión estilística, lo que yo noté es que sí, más allá del punto de vista, la prosa un poco acompaña es decir, va marcándonos a partir de los elementos que va señalando, cómo estos chicos, que primero son ciudadanos ingleses o ciudadanos londinenses, van perdiendo ese estatus civilizado y se van transformando en salvajes. Y lo acompaña desde el estilo porque, primero por qué cosas señala, ¿no? Fíjate que acá, en ese pedacito que leímos, arranca diciendo cómo están vestidos, arranca Ralph, que es el protagonista, el personaje al que sigue la cámara, digamos, este punto de vista inicial, sacándose el pullover, ¿no? Como un primer gesto que es inaugural de entrar en otro ámbito que está ajeno a la civilización. Después dice que se acomoda las medias al estilo londinense, una cosa así. Bueno, está todavía Ralph, un niño todavía muy marcado por la civilización y la organización social que él conoce, que es la vida en la ciudad, ¿no? Después vamos a ir viendo cómo desde la prosa misma, por ejemplo, a los chicos que son los chicos del coro, que son los que siguen a Jack. Jack ya llega a la isla con un bando, ¿no? Con un grupo de seguidores, entre comillas, ya hay un grupo ahí, un subgrupo dentro del grupo de niños que está más afianzado, que son los chicos del coro. Y el líder de los chicos del coro va a ser Jack. Y después, bueno, van a tener unas tareas puntuales. Pero cuando ellos se radicalizan, son los primeros en radicalizarse, se pintan y empiezan a perder este estatus de ciudadanos, bueno, desde la prosa se los empieza a nombrar como salvajes. Está bien, es la mirada que está teniendo Ralph, pero es una forma de marcar una transición también en esos personajes.
Entonces es interesante esto que vemos desde la prosa, cómo se va reforzando o subrayando esa progresión que vemos en los personajes de niños civilizados, bueno, que se comportan de acuerdo al sistema de reglas que conocen, a niños desprovistos de ninguna autoridad y de ningún control adulto que se organizan a su manera. Y esa transición está marcada por las observaciones que va haciendo ese narrador. Y después con lo que decía sobre los personajes, hay una antítesis muy clara entre Ralph y Jack, yo coincido con vos. Ralph se va a mantener siempre como representante de los valores de la civilización occidental clásica que nosotros conocemos, es el que va a insistir sobre establecer reglas de comportamiento, establecer reglas para la convivencia, y va a intentar organizar a la población infantil, que además es muy variada, porque hay grupos de chicos más chiquitos y hay grupos de adultos. En la versión inglesa, me gustaría esto charlarlo con algún traductor, pero en la versión inglesa a los niños se les llama little ones, pero no exactamente little ones, que sería como los pequeños, sino que está como little ones, como una cosa así, ¿no? Como deformada la palabra. Yo no sé si esa es una jerga juvenil, que podría ser, que simplemente esté traduciendo, como esté buscando un vocabulario infantil, o que ya sea una transformación, que eso me parecería más interesante, así que me quedo con esa idea. En la traducción noté que no está así, ¿no? Están los pequeñines o cosas así. No sé, Los peques, los la peques, versión, ¿viste? la que yo leí, sí, sí. Sí, pero acá me pareció interesante eso, si realmente es una transformación que se da en la jerga propia de los chicos en esa isla, es interesante porque están construyendo categorías sociales, o sea, no son Sí, sí. los little ones, son los little ants o algo así, que es el grupo de niños que están ahí descarriados totalmente, ¿no? Son los más chiquitos de todos, que no tienen muchas reglas, pero que tampoco se les puede pedir nada, porque un nene de 5 años, ¿qué le vas a pedir? Que te ayude a hacer que, o sea, entonces están como desperdigados por ahí, y después están los big ones, que son los grandes, los adultos, que adultos entre comillas, ¿no? Siempre chicos entre 12, 13 años, que son de repente la categoría superior, ¿no? En este esquema social que se está desarrollando en esa sociedad. Bueno, ahí también habría una intervención desde el punto de vista del estilo, si es así, ¿no? Esa parte la tomo entre comillas porque realmente no lo sé. Pero tienes toda la razón porque en todo caso, esa diferencia que tú haces con los peques y los grandes, que no son tan grandes porque la diferencia es entre 12 y 6 años, yo lo leí más como la cuestión de la metáfora universal, ¿no? Los que tienen 12 años están más cerca del pensamiento racional. Los que tienen 6 años, que son los llamados peques, están más cerca como de cierta ignorancia práctica o experimental, que si traspolamos estas ideas a la sociedad en general, tendríamos como que los líderes son como aquellas personas que pueden tener una visión más general de las necesidades de toda la comunidad. En este caso, por ejemplo, Ralph va a estar centrado en que hay que prender una hoguera y tener como siempre un humo constante para que si un barco pasa, los pueda ver y pueda acercarse a la isla y rescatarlos. Ese es su objetivo, ¿no? Ese es su ideal, es como su partido político, digamos, ¿viste? Si hablamos de comunista, socialista, capitalista, bueno, a lo que a Ralph le interesa es el humo porque necesita ser rescatado. Jack, por el contrario, representa lo más primitivo en cuanto a la necesidad básica. Él se convierte como en el líder de los cazadores, que eso le da un poder como de guerrero, ¿no? Como de una superioridad física en una comunidad no civilizada. Y él es el capaz con su grupito de ir a conseguir carne para todos los pobladores de la isla que son ellos. Entonces ahí se transpola, ¿no? Porque los peques, que acá son los más chiquitos, que tienen 6 años y son ignorantes, en la metáfora, o sea, en la sociedad general, puede ser visto como las personas no, o sea, ignorantes en un punto, pero también sin formación, sin educación, como aquellas personas que se dejan guiar por cierto líder, sin importar si el líder es o no sensato, se dejan llevar por la imagen, ver la figura de un político que emerge como el gran líder, como el que lo va a cambiar todo, y sus seguidores son aquellas personas que tienen fe en esa persona, pero que no son capaces de pensar racionalmente si la persona
Primero, si es capaz, solamente es algo de carisma, porque Ralph lo que tiene es eso. Ralph es carismático, él se emerge como el gran chico rubio al que todos respetan, cuando Peggy es como el consejero presidencial que la tiene clara intelectualmente, pero que no es respetado porque es un gordito con gafas al que todos le hacen bullying. Entonces, un poco para las personas que no han leído la novela o que la van a leer o que la quieren leer, es esto, ¿no? Es tratar de identificar estos roles que se crean en esta sociedad de chiquitines, de estudiantes, cómo se puede reflejar eso en una vida, en la sociedad general, ¿no? Que es muy lindo eso, porque los peques representan como la masa uniforme que sigue como ovejas ignorantes al líder. Y al Sí, final, los que toman decisiones, los del poder, son Ralph y Jack, el antagonista y el protagonista, los que pueden hacer, uno desde la parte carismática, que es ¿no? el orador, y el otro desde la parte física, que es el guerrero, es el que puede darles comida, o sea, carne. sí, igual hay otros chicos también adultos, digamos, grandes, por llamarlo, Sí, diferenciándose de los chicos. También es cierto que no logran saber cuántos niños hay. Los menores, a mi entender, no tienen mucha relevancia y en realidad merodean por ahí. Y lo que verdaderamente les importa tanto a Jack como a Ralph es que los otros chicos de su edad o los otros chicos grandes los apoyen. Y hay un duelo de poder y acá es donde entra el tema que nos interesaba a nosotros trabajar sobre esta novela. Sí, es cierto que hay dos, coincido con eso, hay dos formas de ejercer el poder, si se quiere, o que hay dos formas de gobierno que están ahí en discusión en esta isla, porque como decíamos antes, Ralph es el personaje que se atiene a las normas de civilización que ella conoce, y entonces, bueno, va a insistir, sobre todo es muy lindo lo que él propone, más allá de que muchas veces se siente limitado para ejercer ese rol que le toca cumplir, medio de casualidad. Él asume ese rol porque encuentra junto con Piggy una caracola y esta caracola sirve para como una especie de trompeta. Soplándola se hace un ruido muy fuerte y ese ruido fuerte convoca a todos los chicos que están desperdigados en la isla. Todos cayeron del avión en ese accidente y los sobrevivientes estos son todos chicos y están todos desperdigados, entonces el llamado de la caracola es lo que los reúne por primera vez y a partir de ahí medio que ejerce sin quererlo un liderazgo. Hay una elección, hay una votación en donde rivaliza con Jack y los chicos lo eligen a él. Y a partir de ese momento, él toma a Pi, la novela nos dice, ¿no? Ese narrador en tercera nos avisa que Ralph considera que Piggy es inteligente, es una persona inteligente y que él puede confiar en ese punto de vista, aun cuando de entrada también lo despreciaba, lo cargaba, ¿no? De hecho, Piggy, le dicen Piggy por pig, que es chancho o cerdo en inglés. O sea, el chico nunca puede decir su nombre real. Dice, no, pero mi nombre verdadero es, y a nadie le importa, y queda Piggy en el mejor de los casos, porque también recibe otro tipo de insultos. Pero bueno, termina quedando él como consejero, y además se da esta situación particular de que la caracola es la voz, o sea, se abre el espacio a que otros digan lo que piensan o lo que les pasa o las preocupaciones que tienen o las consultas o lo que sea, cediendo la caracola. Hay muchos símbolos en esta novela, eso es muy lindo también. Y bueno, la caracola es una de las fundamentales porque es la que permite armar un sistema en el que todos tienen voz, en esas especies de reuniones que, bueno, funcionan fallidamente. Por el contrario, bueno, Jack va a llegar al poder de una manera mucho menos consultada. Y a mí ahí lo que me parece más importante, porque es cierto lo de las masas y que como uno se inclinan por el más fuerte, porque Jack realmente se impone a partir de la violencia, es el que sabe cazar, es el que domina a los demás y además tiene un ejército propio, ¿no? Que son los chicos del coro que lo siguen desde el principio, ¿no? Y bueno, todo eso te da... son los cazadores. Claro, además pensemos que el libro, como decías antes, fue escrito en 1954. Posguerra muy reciente y contexto de Guerra Fría. Temores por posibilidad de que hubiera una guerra atómica, en fin, amenazas de bombardeos,
ciudades que recién se están reconstruyendo y están recién saliendo del espanto que fue la Segunda Guerra Mundial. Todo un contexto en el que todas estas ideas vibran. La idea de líderes fuertes, de ejércitos que imponen por la fuerza ideas que no estamos muy seguros de querer. Bueno, todas esas ideas reverberaban, ¿no? Estaban vigentes. Sí, total. Y no, y por ahí lo último, para cederte también un poco la voz, porque siento que estoy muy monotema, la cuestión de cómo el temor influye en las decisiones de la gente y cómo el miedo en realidad es lo que inclina a la gente por Jack, por un Sí. perfil de líder más fuerte, un perfil de líder más violento, que tenga como una actitud más reactiva a los temores que empiezan a circular entre los chicos, que no es una cosa menor en un contexto de nuevo, ¿no? Guerra Fría, muchos temores por bombas atómicas y cosas atómicas. Por el final, por la violencia como nueva forma de vivir, porque la Segunda Guerra Mundial fueron 5 años de terror. Y lo que tú dices es, yo comparto todas tus ideas y además esto último del temor también se ve representado en otro elemento. Yo sigo con la comparación metafórica, ¿no? Porque en un punto en la novela resulta que parece que hay una bestia grande, una bestia oscura, una bestia que se los va a comer a los chicos, o sea, una bestia que supera toda posibilidad de enfrentamiento con ellos. Porque si bien ellos como humanos pueden gobernar sobre la isla, o sea, pueden cazar a los jabalíes, que son los animales más salvajes, pueden alimentarse de frutos, pueden saber las extensiones de la dimensión del terreno. Hay una bestia, ¿no? Hay una fiera como secreta que a todos los puede matar rápidamente. Y acá, en mi visión de metáfora de la novela, esto representa como la religión, lo miedo a lo desconocido, lo ritualista, porque la bestia nadie la vio. O sea, nadie sabe cómo es, nadie sabe qué es. Y lo que tú dices, ese temor que todos tienen con esa gran fiera que se pone también en duda, porque Jack dice, no, no hay nada. Y Ralph dice, no, no hay nada, para que la gente no se asuste. Pero todos les genera esa duda de que sí hay una fiera, que al final resulta ser que la fiera es una confusión, pero bueno, eso es como spoilear así muy a lo grande la novela, pero resulta que para mí este elemento de la gran bestia que se los puede comer a todos, que es grande e invencible, es el elemento tercero que es la religión. Pues todos empiezan a no acercarse a la montaña, que es donde pueden hacer el mayor humo para que los rescaten, porque ahí está la fiera. Entonces, esto lo manejan Ralph y Jack como una estrategia política, porque Jack dice, yo y mis cazadores podemos vencer a esa fiera, o sea, no hay nada que pueda físicamente contra nosotros, pero Ralph empieza a tomar determinaciones que implican que, por ejemplo, no se vaya al bosque, que se arme la fogata aquí en la playa, o sea, el miedo, como tú dices, socialmente también se construye a partir de lo místico, y aquí es donde empieza a funcionar en la novela el elemento fantástico de un temor por un animal o por algo diabólico o por algo sin sentido que a todos como que influye. Y esto me parece súper ideal porque también va con el nombre de la novela. Se llama Señor de las Moscas porque en un momento los cazadores, al mando de Jack, cazan un jabalí y con este miedo a esta gran fiera le dejan la cabeza enterrada como empalada en un tronco y se lo entierran como ofrecimiento para que no les haga daño. O sea, le hacen un ofrecimiento ritual a la fiera de la cabeza del jabalí para que no los ataque. Y este jabalí, esta cabeza se llena de moscas y en un punto Simon va y la encuentra y tiene como cierta como alucinación o cierto trance como psicótico en el que la cabeza le habla y le dice que todos van a ser malos y que todos lo van a matar y que todos lo van a... O sea, como que medio soye ese asunto, ¿no? Medio se mandó 3 de éxtasis y anda haciendo que hablen las nubes y ese es el sentido, ¿no? Que, o sea, el Señor de las Moscas otorga para la novela el aspecto religioso o el místico que también en la sociedad se traspola en nuestras religiones actuales, digamos, ¿no? Le tenemos miedo a un infierno del que nadie sabe, que nadie conoce, pero bueno, por si acaso rezamos 2 Padres Nuestros y nos portamos bien. Creo que también ahí hay como cierta similitud muy interesante de analizar.
Sí, yo, mira vos, no lo había asociado directamente con la religión. Me parece que los temores los tenemos todo el tiempo muy a mano, ¿no? No necesariamente es algo místico, podría ser. La verdad que no lo había pensado por ahí. Sí Sí, porque los chicos que no saben, ¿no? Y al final terminan, algo leí por ahí que también esa figura de el toro o el cerdo clavado en el palo también estaba asociado al diablo, no sé, lo leí por ahí, la verdad que no lo seguí demasiado, pero sí me remitió directamente a lo que nos acaba de pasar con la pandemia, sobre todo acá en Argentina, no sé cómo fue tratado en otro lado, en donde de un día al otro nos encerraron, todos dijimos que sí. Es más, si alguien se rebelaba contra la idea inicial de encerrarnos, era repudiado públicamente. Pasó de un chico que fue a su casa en la playa en su auto privado, o sea, sin contacto con nadie, y lo destrozaron públicamente los medios de comunicación, pero también la gente, ¿eh? O sea, yo misma he dicho como, che, qué necesidad, no te podés quedar encerrado, te están pidiendo. ¿Cómo, digo, pasa que con el miedo, sobre todo el miedo a cosas que desconocemos, como puede ser también una enfermedad, como fue con el COVID al principio, cuando todavía no había vacunas, cuando no sabíamos cómo se infectaba o cómo se transmitía, bueno, cuando todavía era todo un gran enigma y la gente aparentemente caía muerta sin cesar y todo contacto podía ser causal de enfermedad, qué sé yo, en ese primer momento, cómo, con qué rapidez cedimos nuestros derechos, pero así, ¿eh? Sin titubear. Y lo fácil que es caer en eso, y también lo difícil que es salir de ese sistema una vez que está instalado. Eso es lo aterrador de este libro, y a mí me pareció aterrador también pensar en un final alternativo, porque me pareció como un poquito, la verdad, William, me hubiera gustado que el final fuera otro, porque en realidad, ¿qué pasaba si no los venía a rescatar ningún barco y efectivamente lo mataban a Ralph? O sea, ese sistema que había establecido Jack, después iba a ser muy difícil de desarmar. sí, bueno, es que justamente, o sea, el quiebre de este libro es cuando asesinan al primero. O sea, ese asesinato está completamente justificado desde afuera, o sea, desde el lector tú dices, parce, o sea, barbaridad, o sea, esto es como salvajismo, pero es exactamente eso. ¿Quién serías tú en esa isla? ¿Serías seguidor de Ralph? ¿Serías seguidor de Jack, que es el que te da la carne? O sea, y aquí es donde hace la bisagra el libro y donde cambia de esta mirada infantil y de esperanza a una posición más real de eso es lo que pasa y el poder es de este, porque también hay un personaje que es Roger, que es el que representa la crueldad, o sea, la crueldad como, como más impensable que hoy condenamos. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de los libros que hablan de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, de toda esta cuestión de la limpieza racial, yo digo, es que yo no sé quién hubiera sido yo en ese momento. O sea, porque yo hubiera sido una persona, si hubiera sido un judío en Berlín o si hubiera sido un no judío en Berlín, o sea, de 20 años. Es decir, lo que la novela también representa es que la circunstancia nos da la posibilidad de ser unas personas humanas o unas personas inhumanas, pero eso depende de nuestra conveniencia, de nuestra posición. La novela, en todo caso, juega con esta universalidad de cuánto quieres vivir y cuál es tu posición en la sociedad y cuál es tu mejor decisión en esa posición, digamos, en esa colectividad. Por ejemplo, en el caso de Piggy, que es el consejero intelectual de Ralph, pero es un gordito que le hacen bullying, el chabón No termina con solo, un claro. final trágico, ¿no? Porque no se puede defender, o sea, él tiene miedo al enfrentamiento físico, así como también es como lazy, es un tipo perezoso, o sea, se escribe en toda la novela como que es el tipo que piensa, que es el más racional de todos, pero no te mueve un dedo No para es que mantener el humo encendido muy o para cazar malo. un jabalí. Sos muy malo. No, Piggy es muy consciente de sus limitaciones. Tiene obesidad, pero además tiene asma, no ve bien, o sea, es miope, tiene todas las limitaciones físicas increíbles que
que para una comunidad en una isla rústica, la verdad que está muy en desventaja con respecto a los demás. La verdad que asociarse con Ralph, es una persona inteligente además, ¿no? Y asociarse con Ralph medio que es la única que le queda para salvarse, porque sabe que cualquier otro lo condenan. Puede hacer nada el pibe, ¿no? Puede hacerte una casa, no puede salir a cazar, no puede... Está muy limitado físicamente para vivir afuera de un contexto de civilización. Así que eso es, bueno, su contra. Y está siempre reclamando, pobre, está siempre en una situación de desventaja, porque medio que su frase típica es, tengo yo la caracola, como déjenme hablar, porque yo la tengo, me corresponde hablar a mí, y aún así le cuesta mucho hacerse un lugar y hacerse un espacio en esa sociedad. Y también, subrayando un poco lo que vos estabas diciendo, la situación en la que quedan los gemelos, que son los únicos que quedan en el bando Samieri. de Ralph cuando se quiebra todo, Sí. los únicos que quedan en el bando de Ralph y que finalmente son coercionados para pertenecer al de Jack en contra de su voluntad, pero medio como limitados porque no tienen otras posibilidades, ¿no? O sea, es toda la población de niños en contra de ellos. No se puede, no pueden, no podrían sostenerlo. Vale. Totalmente. Yo para terminar voy a dar un comentario específico y es que ciertamente es una gran novela de iniciación y también creo que es una novela de esas que se debe dar en la secundaria o a gente muy joven, pero con una buena lectura del docente. No es solamente que se lean este libro porque un adolescente de 12 años lo lee y se queda como con lo superficial, ¿no? Como los chicos en una isla tratando de salvarse. Sí, lo último que yo quería decirte era que es un libro como, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes o Corazón de Edmundo D'Amici, que son esenciales para la formación de una persona hoy, pero bien dirigidos. Son un docente que pueda profundizar en estos otros niveles y en esta metáfora, ¿no? Que representa la novela traspuesta a la sociedad general. Creo que esto es como clave y es un libro muy recomendado para todas las personas. O sea, es realmente un libro llamado a ser un clásico de la literatura universal. Sí, yo para cerrar, lo último que quería retomar un poco es el prólogo de Stephen King. El prólogo de Goldwyn que menciona Stephen King dice, los niños fueron rescatados por los adultos al final de la novela, ¿no? Pero ¿quién podría rescatar a los adultos? Pensando en esto, precisamente. Me gustó mucho eso porque estamos pensando que los chicos también están en un contexto de guerra, que cayeron ahí en medio de un conflicto bélico. No se explica bien por qué se rompió el avión que los llevaba, pero da a entender que tiene un poco que ver con que hay un conflicto bélico andando, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. Y bueno, a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. A Flor, mil agradecimientos. Y bueno, El Señor de las Moscas de William Godwin. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya saben, Instagram, Facebook, por donde quieran, YouTube, Contratapas Podcast. Un abrazo y gracias por escucharnos.